Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar referente a la ineficacia del transporte público, impunidad sobre ruedas. En lo que va del año se han contabilizado más de 36 muertes por la imprudencia e irresponsabilidad de conductores del transporte público. No hay un proyecto donde se busque establecer un verdadero servicio de transporte público digno. El transporte público no es digno ni eficaz. A diario se dan miles de historias de malos tratos a los peatones, ciclistas y motociclistas por parte de los conductores del transporte público y del particular. ¿Cuántas veces no han dicho los de arriba que se mejorará el transporte público? ¿Cuántas declaraciones con tono victorioso se han pronunciado para decir que ya, que pronto, que falta poquito, casi nada, para que en la zona metropolitana de Guadalajara exista un transporte público digno y eficaz? ¿Cuántos buenos propósitos han firmado los empresarios del transporte público con nuestros gobernantes? ¿Cuántas caras de felicidad, apretones de manos y brazos con risotadas no se han repartido las autoridades y los dueños de camiones que prestan diario servicio en la ciudad? Lo que se necesita es reorganizar el transporte metropolitano a través de una forma mancomunada con participación real y democrática de los ayuntamientos, la diputación y sobre todo de los usuarios. Aquellos camiones, autobuses que ya presenten una vida útil de los 10 años serán modificados. Revisar el diseño de las líneas de una manera conjunta, de forma que los usuarios se puedan desplazar por toda el área metropolitana, periférica y colonias, no necesariamente con el viejo sistema radial que opera actualmente. Optimizar recursos para ofrecer mejor servicio y a precios accesibles. Crear nuevas líneas, por ejemplo, expandir las líneas del tren ligero como el macrobús. Las compañías concesionarias se obligan a tener un equipo médico y psicológico para que los operadores sean revisados antes de salir a manejar. Hay muchos ejemplos de choferes imprudentes donde provocan muertes y choques dentro de toda la zona conurbada de Guadalajara. En Guadalajara, en lo que va del año, el Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público ha contabilizado al menos 319 accidentes viales donde han estado involucradas algunas de las unidades del sistema del transporte público. En estos percances, más de 36 personas han perdido la vida y 561 han sufrido alguna lesión. De los decesos, la mayoría han sido personas mayores de 50 años, atropelladas durante la noche. Los conductores de camiones y minibuses que argumentan no haberles visto, salvo el número de defunciones, las cifras son superiores a las registradas en el mismo periodo durante el año pasado. Una tendencia en aumento a la que parecen hacerle muy poca mención a los distintos programas para meter en cintura a los conductores de automotores que violan las leyes de tránsito. Todavía tienen el descaro de pedir aumento al transporte público cuando cada día vamos como los cangrejos hacia atrás. Todos los transportes públicos que operen en la zona de autobuses de la zona metropolitana como la Alianza Sistecosome, Servicios y Transportes son los transportes más explotados, ya que los sobrecargan de pasajeros. Esto ocasiona que las unidades se descompongan de la suspensión, amortiguadores, del motor, ocasionando deterioro en las avenidas y calles donde transitan, ocasionando baches, hundimientos, con choferes presionados, enfermos de estrés que desgraciadamente son los que provocan accidentes desde la muerte, choques, trabajando jornadas largas con la presión del tiempo que llevan de distancias entre cada camionero de su misma ruta y peleándose el pasaje con otros camiones. Además de contar con malas condiciones, estas unidades todavía se atreven a aumentar las tarifas cuando ni siquiera invierten en mantenimiento, en planeaciones de rutas estratégicas ni en camiones nuevos para poder brindar mejor servicio a nuestra ciudadanía. Esta situación continuará ya que a los concesionarios de las unidades no les importa su personal y sus unidades. Lo único que los dueños quieren es seguir enriqueciéndose a costa de la ciudadanía, ya que esto se volvió una corrupción entre el gobierno y los concesionarios de los transportes. Lo que se necesita es mejorar las unidades para brindar un mejor servicio, choferes más capacitados académicamente, uniformados, llegar a los mejores acuerdos con los concesionarios y el gobierno para mejorar el transporte público con precios accesibles a la ciudadanía, estipular rutas alternas para evitar la aglomeración y el tráfico para llegar a las colonias alejadas que no cuentan con este servicio,
El servicio del transporte público en la zona metropolitana a plenitud, la ineficiencia, el desinterés y la corrupción que ha privatizado por décadas en una de las actividades neurálgicas de la ciudad de Guadalajara y la zona conurbada, no es para menos. El sistema de transportación masiva representa el mayor problema de la vialidad. Es de alto riesgo, excesivamente inseguro, sucio, de pésima calidad, contamina, genera accidentes, sobre todo ineficiente y caro. Los distintos gobiernos usaron y abusaron de sus atribuciones para pagar favores a los políticos, a particulares, grupos y partidos con concesiones de servicio público, quienes se encargaron de contribuir un sistema de transportación al que lo que menos les ha interesado es brindar un servicio digno, seguro, eficaz, confiable, limpio y económico. Su funcionamiento en nuestra ciudad es contra toda lógica. La mayor parte de las rutas se diseñaron por sentido común y se actualizan sus derroteros bajo el mismo criterio. No se hay estudio de factibilidad integrales, mucho menos intención seria por impulsarlos. Los usufructuarios de las concesiones de la noche a la mañana se hicieron empresarios del transporte urbano. De ser políticos, operadores electorales, dirigentes del partido, pasaron a ser empresarios en un ramo de prestación de servicios, del que muy poco o nada conocían. Es probable que a la fecha sigan sin entender absolutamente nada de la lógica empresarial. Más aún, gozan de una ley permisiva y obsequiosa. Por ejemplo, no hay exigencias claras y rigurosas de ingresos y capacitación de los operadores, quienes no cuentan con derechos de ningún tipo, pues en los hechos son arrendadores de la concesión y del transporte. Por lo general, la revisión de las unidades es ampliamente benévola, circula en las calles chatarra móvil. Como es una concesión estatal, se ha impuesto una dinámica de funcionamiento de naturaleza extractiva. El funcionario extrae recursos políticos o económicos a los dirigentes de las agrupaciones o bien a concesionarios individuales. Sin afiliación de grupos, los dirigentes extraen los mismos con los trabajadores del ramo. Son la plataforma del sistema extractor de recursos, quienes hasta hace poco tiempo incluso fueron criminalizados por ser irresponsables de la conducción de las unidades. El mecanismo es un conjunto, lamentablemente es financiado por las espaldas de la sociedad. Es quien paga los platos rotos, los costos económicos de disminución de calidad de vida e incluso de la vida misma. No se ve en el corto plazo disposición para mejorar, por el contrario, se acerca uno de los periodos de turbulencia por la solicitud expresa de las corporaciones, de políticos venidos a transportistas para incrementar el costo del pasaje. El argumento es el de siempre, incremento en el combustible y refacciones. Para cualquier empresa genuina, el ramo, el encarecimiento de los insumos representan un verdadero problema. No lo es en el caso del sistema del transporte público de la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana, porque a la fecha funciona como una especie de franquicia sin competidores enfrente. Como en muchos otros aspectos, la ciudad cuenta con especialistas de primer nivel en el ramo urbanista de prestigio, ingenieros capacitados, economistas destacados, investigadores con experiencia, todos conocedores del contexto. Es obvio, somos más los interesados en romper el círculo nefasto en que se ha convertido el transporte público en la entidad. La discusión pública del tema debe ser puesta de entrada para la caja de Pandora en que éste se ha convertido. Decidir al margen y en contra de la sociedad será imprudente y atentadora a la economía familiar. Para llegar a una solución se necesita contratar choferes con un grado de estudio alto, con exámenes psicológicos, toxicológicos y darles capacitaciones de derechos humanos. Todo esto para evitar accidentes, muerte y mejor trato al pasaje en general. Recuperación de espacios públicos destinados a la circulación peatonal y vehicular, eliminación de todo tipo de invasión en la vía con letreros, comerciantes, exposiciones de producto, etc.
Creación de rutas alternativas de circulación, evitando el ingreso a las áreas conflictivas y con problemas de congestionamiento de vehículos no impredecibles, mejoramiento del pavimento y toda la infraestructura de las rutas, señalización del recorrido, origen y destino, contar con camiones en buen estado que sea digno para la ciudadanía. En consecuencia, la meta es tener un sistema de transporte público y cómodo, pero a la vez flexible y accesible a todos los usuarios. Esto puede ser otorgado por un sistema de transporte estándar similar al macrobús y tren ligero, que provea una adecuada movilidad, seguro y limpio. Es todo, compañeros. Muchas gracias.